qué bueno tenerte aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Hoy vamos a hablar varios temas del comienzo de este convulsionado año 2025. De una forma u otra, pues ya hemos venido dialogando en otros videos. Sin embargo, por ejemplo, tomemos uno de los últimos hechos, el que ocurrió, pues precisamente con el llamado de atención, o más bien con un intento de que los norteamericanos impusieran sobre Colombia unas sanciones muy fuertes relacionadas con la negación de nuestro país en cabeza del presidente de la República para impedir que los connacionales pudieran entrar pues a su propio territorio, violando nuestro país convenios internacionales pues que obligan realmente a que cada país pues reciba a sus compatriotas. O sea, eso no está llamado a ningún tipo de análisis, discusión o comentario en particular. Son las consecuencias, pero las consecuencias de ese momento o las consecuencias de la hora y del futuro. La perspectiva real es que los norteamericanos están buscando cualquier tipo de argumento dentro del contexto de la administración de Donald Trump para transmitirla a Colombia, para imponer sobre Colombia sanciones similares a las que hay sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua o incluso Rusia. Se podrá creer que ¿por qué incluso Rusia? Porque cuando se genera el problema no se leyó atentamente pues la letra menuda, la letra pequeña de lo que decía la decisión del gobierno de los Estados Unidos, que es que iban a imponer sanciones financieras a ese estilo, o sea, como lo hicieron por ejemplo con Rusia en su momento. ¿Podría Colombia con ese tipo de sanciones? Por ejemplo, que se hubieran prohibido las remesas de Estados Unidos hacia Colombia, giros internacionales que vienen a ser muy similar a las remesas de Estados Unidos hacia Colombia, la validación de las transacciones de los bancos colombianos por los Estados Unidos y por los sistemas financieros internacionales, repito, muy similar a como ocurrió con Rusia. Está ahí escrito. En un medio de comunicación virtual a través de YouTube apareció precisamente una entrevista que le hacían al director de un partido político, pues en este caso de centro derecha, quien manifestaba que evidentemente eso iba y estaba ocurriendo. El tema con las exportaciones. Hay que entender que Colombia depende fundamentalmente de los commodities, el café, las flores, el azúcar, el petróleo. Pero el petróleo ya ha disminuido mucho. Por decisión de este gobierno, ya por todos conocida, el petróleo pues dejó de ser una fuente nacional de divisas porque ellos estaban hablando de un trayecto, de una transición hacia las energías alternativas, pero pues lo hicieron de una manera bastante apresurada, antes de tiempo, mientras que por ejemplo países como Irlanda, en donde se aplica un capitalismo puro y duro, pues están apenas tratando no de reemplazar, sino de complementar todas las energías que el ser humano puede producir. Los norteamericanos pues han sido mucho más pragmáticos y están utilizando ya las microcentrales nucleares que pues van a aportar pues precisamente lo que se necesita, energía. Un data center para poder desarrollar inteligencia artificial hoy en día pues requiere del consumo total de un departamento como el Valle del Cauca, uno o dos data centers. El 50% le iban a colocar de arancel a las exportaciones colombianas. Lo de la visa es un tema intrascendente. De todas maneras, ese asunto de siempre llevar todo al miserabilismo y pretender que única y exclusivamente los convenios internacionales entre países existen, pues a partir, por ejemplo, en este caso de las visas, para que las personas puedan transitar, es algo bastante absurdo. Sin embargo, claro está, los individuos también terminaron afectados, pero este no era el ítem más importante. Sin embargo, lo que nos queda aquí, no de lección, sino de entendimiento y de accionar, es que están buscando los norteamericanos la vía o la forma para poder afectar directamente al gobierno de la República de Colombia en cabeza de su actual presidente. Vamos a pasar ahora a un tema apenas de hace 1 o 2 días y tiene que ver con que toda la flota de helicópteros de la República de Colombia quedó en tierra.
Hace unos blogs con V atrás, yo ya había manifestado esto. No suena descabellado pensarlo. De hecho, hoy se están realizando eh, actividades militares entre el gobierno pues, de Colombia y el gobierno de Venezuela. Los ejércitos de ambos países están realizando ejercicios militares, pero reales, no son teatros de guerra, en donde se pretende combatir supuestamente entre el ejército de Colombia y el ejército de Venezuela, el ejército bolivariano, al ELN, partiendo o suponiendo que en este caso el ELN no tiene personas de Venezuela involucradas en sus filas, cuando apenas anoche se estaba informando de la sospecha que se tiene, pues de que precisamente de cada 4 soldados que hay en este momento, de cada 4 helenos que hay en este momento en acción, hay mínimo uno que es del ejército venezolano. Los venezolanos en planes de tiempos pasados ya tenían definido precisamente la invasión de Santander del Norte, el Cesar y muy posiblemente la Guajira. Esto no tiene que ver meramente con búsquedas o intentos de guerra como se presentó en su momento entre Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez. Hay realidades tangibles que rodean todo esto, pero más ahora, cuando estamos viendo precisamente que el 100% de la flota de helicópteros de la República de Colombia están en el piso, o están en tierra, como se dice. ¿A dónde entonces podemos llegar con todo esto? Un país sin ejército, como lo manifestaba yo hace ya algunos días. ¿Cómo puede un país sin ejército solucionar una serie de situaciones, por ejemplo, con el tema colateral que se desprende de lo que yo estoy manifestando en este momento? La situación sí del Catatumbo, pero también la situación que se presenta en el departamento del Cauca con el retiro del ejército precisamente del plateado, cuando no hace ni 3 meses estaban enviando selfies, pues precisamente celebrando el hecho de que habían logrado entrar al plateado. Sin embargo, como lo manifiesta también en otro video, hay que entender que hay toda una historia. Desde el mismo momento en el que el ejército de Colombia es derrotado por el M-19 en cabeza de Carlos Pizarro León Gómez, en los tiempos en los cuales eran presidentes I.O. Belisario Betancur y I.O. Virgilio Barco. Somos entonces un país que en este momento no tiene ni con qué armas, ni con qué soldados, pero tampoco dinero para proceder a cumplir con una serie de derechos y deberes de orden constitucional. Entonces, estamos perdiendo soberanía, estamos perdiendo territorio al perder soberanía, no se está ejerciendo lo que exige y obliga la Constitución. La conmoción interior, recién apenas hoy están apareciendo los diferentes decretos que ayudan a regular precisamente el funcionamiento de esa conmoción interior. Como siempre, y al estilo pues, de este gobierno, es obvio, no se puede esperar otra cosa, pues están buscando hacer más inversión social que inversión militar, cuando en este momento debe de ser exactamente todo lo contrario. Se debe de hacer una inversión militar muy fuerte con el objeto de ser contundentes y demostrar que existe un Estado, que existe un territorio, que existe un gobierno, que existe una constitución, para que de esta manera pues las personas que están actuando de forma irregular comprendan que hay que sentarse o a negociar o plantearse un armisticio, cosa que no parece muy probable en estos instantes dadas las condiciones actuales del ejército de la República de Colombia, la no existencia de una política pública de defensa y disuasión nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Caos total en el Cauca, caos total en norte de Santander y parte del departamento de Cesar, temor por una posible agresión de un país externo, presencia de militares en las filas del ELN provenientes de Venezuela. Tenemos una situación muy grave de orden público en el Chocó que disminuye
por las características topográficas, geológicas, las selvas, la orografía de ese departamento, que en últimas lo mejor que le pudiera ocurrir al Chocó es pues pertenecer, dividirlo y que quede entre Antioquia y el Valle del Cauca. Y vemos el Valle del Cauca también, aun cuando la confrontación en ese último departamento no está tan estrictamente relacionada con la parte militar, con la cooptación de territorio o con la no presencia efectiva y eficiente del Estado en el cumplimiento de todos y cada uno de sus deberes. Allá tenemos unas guerras muy importantes de pandillas por la lucha territorial que se ejerce no solo por cultivos que no sean tanto los que hay en el valle, sino por la distribución, comercialización que genera miles, cientos de millones de pesos mensuales y anuales a las personas que están dedicadas a este negocio en ese departamento, en Antioquia y en otras zonas de Colombia. Una ciudad que se está viendo muy afectada por este tema, o una ciudad más, un municipio mucho más pequeño, lo es Pereira, que apenas tiene 411.000 habitantes, y un municipio conexo dentro del área metropolitana como Dos Quebradas, con alrededor de 160.000, 170.000 habitantes, que también están en este momento bajo la influencia de una guerra entre pandillas generada por el control de las zonas donde se vende la droga, donde se consume, el gota a gota, el chantaje, la extorsión, la vacuna, como tradicionalmente le dicen a todo eso. Son realidades que también conducen a otro proceso que es el lavado de activos. Entonces, si por un lado tenemos una guerra contundente donde hay la mayor presencia de cultivos de coca, como es el caso de Cauca o norte de Santander, en el otro entonces se están peleando por la comercialización, distribución y las, entre comillas, industrias derivadas de la economía del crimen. ¿A qué conclusiones entonces podemos llegar? Primero, a que se está desentendiendo no solo que exista una tradición centenaria de los gobiernos colombianos con, a su vez, el Estado y el gobierno de los Estados Unidos, y que eso tenga que ver con algún tipo de interacción relacionada con el imperialismo o con algunas formas nocivas de capitalismo. No, realmente hay una relación comercial, hay una relación académica, hay una relación de cooperación. Los norteamericanos, a través de la USAID, pues han hecho obras importantes al interior de nuestro país, y muchas de las organizaciones de izquierda, comunistas, que hoy se dedican precisamente a ayudar a contribuir a que se instaure la paz total que pretende este gobierno, dependen de los dineros de la USAID. Entonces, como popularmente se dice, ¿qué sentido tiene pelear con la lonchera? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo están buscando? ¿Cuál es la razón real y auténtica para hacerlo? Era más que evidente que el ejército colombiano ya venía, como segundo punto, en un proceso de decrecimiento, de no mejoramiento de sus capacidades técnicas y tecnológicas, por eso es que no han comprado los aviones que se necesitan. Finalmente llegamos también hasta este punto. Hay más de 4.000 hombres y mujeres en armas en Santander del Norte dispuestos a dar la batalla, y el ejército de Colombia no hace ni siquiera presencia efectiva. Conclusión, se acabó con el ejército, este gobierno contribuyó todavía mucho más y de manera más tangencial a que el ejército desapareciera en todas y cada una de sus armas. No existen capacidades. Tercero, ¿cómo se van a manejar realmente las relaciones internacionales en Colombia, en este caso en el contexto de los Estados Unidos? Como lo decía hace un momento, es que no es solo un TLC, es también la USAID. Son también los desarrollos de organizaciones beneméritas para los colombianos, como los centros colomboamericanos, por ejemplo. ¿Cuántos cientos, cuántos miles han estudiado inglés allá? Y son organizaciones que dependen precisamente de toda la colaboración, de todo lo que llega a través de la cooperación internacional proveniente de Estados Unidos, cuando sabemos que los europeos, por ejemplo,
no alcanzan a dar ni el 5% total de lo que sí entregan los norteamericanos a través de USAID y otras organizaciones. Es un comienzo de año muy caótico y es importante terminar con esto. La economía, ver la economía siempre y analizar todo desde el punto de vista económico termina desconociendo un elemento fundamental, y es que es la razón del ser humano y cómo el ser humano vive dentro de esa sociedad. Estamos enfrentados ante el hecho de que el subconsciente colectivo de esta nación y cómo se va construyendo, valga la redundancia semántica, ese subconsciente colectivo a partir de pequeñas trazas en los municipios y departamentos se está afectando. Es la moral, es el deseo, es el principio de vivir, de crecer, de tener hogares, de tener hijos. No es solo el emprendimiento, no es solo la inversión, no es solo la economía, es también nuestra razón de ser como seres humanos, como individuos, como personas. Es ahí donde también tenemos que sentarnos a reflexionar para poder entender hacia dónde vamos como sociedad, puesto que no es meramente un modelo económico, una ideología económica, una praxis de ese tipo. Habrán unas mejores que otras, habrán algunas que han producido mejores resultados a través del desarrollo de la humanidad, como también lo analizábamos en un breve video en donde veíamos cómo se ha trazado el trayecto del capitalismo a lo largo de la historia humana. Seguramente nos falta mucho que hablar para poder entender y comprender la importancia que tiene todo eso para así poder progresar y crecer como sociedades. Entonces, nuestro subconsciente colectivo, nuestra moral colectiva, la psiquis de 52 millones de seres humanos está siendo gravemente afectada. Aplicar el hecho o la idea de que todas las formas de lucha son válidas para poder obtener los fines y principios últimos de la revolución no pueden ser aplicadas desde la perspectiva de un gobierno o de un Estado. Tiene que haber realmente un poco de aplomo, de consistencia en el momento de tomar las decisiones, de hablar, de decir y de actuar. Por lo tanto, más allá de los problemas militares, más allá de los problemas de la coca, más allá de las pandillas y demás, como lo comenté hace unos minutos, hay que preservar la unidad de la nación como una institución, como una tacita de oro, ni siquiera como una tacita de té. Somos una patria, somos una nación, y es esa nación en la que todos nos hemos criado y se están criando nuestros hijos.